Hatice Sultana e Ibrahim Pasha se conocieron por primera vez en el año 1520. Hatice solo tenía 16 años aquel día, mientras que Ibrahim era un joven jefe de cámara. Hatice había visto a Ibrahim por primera vez en la ceremonia de su hermano, Solimán el Magnífico. En ese instante, la vida de ambos cambió, porque, en aquella mirada, dos almas se reconocieron. Ibrahim se quedó paralizado al ver a Hatice Sultana. Nunca había visto a una sultana tan hermosa, tan elegante. Hatice también había percibido esa inteligencia, esa valentía en los ojos de Ibrahim. Su primera conversación se redujo a unas pocas palabras. «Bienvenida, mi sultana», dijo Ibrahim. «Gracias», respondió Hatice, pero esas pocas palabras bastaron. Ambos lo comprendieron. Entre ellos existía un vínculo especial, pero ese vínculo era prohibido. Porque Ibrahim era un esclavo y Hatice una sultana. Y lo que es más importante, el mejor amigo de Ibrahim, el sultán Solimán el Magnífico, era el hermano mayor de Hatice. Si este amor salía a la luz, las consecuencias serían terribles. Los patios del palacio de Topkapi, ondulados por una cálida brisa otoñal, acogían un bullicio inusual. El joven sultán Solimán, en los primeros meses de su reinado, ofrecía a Estambul la más pura expresión de la pompa. La plaza de los caballos estaba adornada con tronos bordados en oro, las sedas más exquisitas y el estruendo de los tambores que hacían retumbar el cielo. La ciudad hacía mucho tiempo que no era testigo de una reunión tan grandiosa. Hatice Sultana, junto a su madre, Hafsa Sultana, seguía la ceremonia con porte digno. Apenas tenía 16 años y era la primera vez que se presentaba ante una multitud tan grande tras la muerte de su padre. En medio del murmullo de la multitud, sus ojos se fijaron en alguien que estaba justo al lado de su hermano Solimán. «Madre, ¿quién es ese joven que está junto a mi hermano?», susurró Hatice Sultana. Hafsa Sultana, al percibir la mirada llena de curiosidad de su hija, esbozó una leve sonrisa. «Es Ibrahim, el compañero más fiel de tu hermano, su confidente. No se han separado desde Manisa, son como hermanos». La mirada de Hatice Sultán no se apartó ni un instante de Ibrahim. Su atractivo no residía solo en su aspecto físico, sino que se escondía en la seguridad en sí mismo que impregnaba cada uno de sus gestos y en su sonrisa, que destellaba inteligencia. Si no supieran nada de su pasado, habría jurado que era miembro de una familia noble. En un momento de la ceremonia, Hatice Sultana se levantó tranquilamente de su asiento. «Quiero tomar un poco el aire, con su permiso, madre», dijo, alejándose de la multitud. Mientras caminaba por el borde de la plaza, la mirada de Ibrahim se sintió atraída hacia ella como un imán. Sus ojos se encontraron por un instante. En ese momento, el tiempo se detuvo y el ruido a su alrededor se acalló. Hatice Sultana apartó la mirada de inmediato, como si quisiera ocultar el ritmo acelerado de su corazón. Ella era una sultana de la dinastía y no debía mantener la mirada fija en alguien durante tanto tiempo. Sin embargo, sentía que algo se estaba moviendo en su interior. Ibrahim también se encontraba en una especie de torbellino similar. El sultán Solimán, a su lado, le estaba contando cosas, haciendo planes para el futuro, pero los oídos de Ibrahim parecían ensordecidos. En su mente solo había la silueta llena de elegancia de la sultana Hatice y el ondear de su caftán de seda al viento. En su interior se mezclaban un miedo indescriptible y una emoción incontenible. Cuando la noche cayó sobre el palacio, la sultana Hatice estaba sola en su habitación, pero no conseguía conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, aquellas miradas penetrantes la observaban desde la oscuridad. No lograba dar sentido a ese sentimiento. Solo un encuentro fugaz, un segundo en el que no se pronunció palabra alguna, pero su corazón se imponía a su razón. A la misma hora, Ibrahim contemplaba desde su ventana las aguas oscuras del Bósforo.
Aquellas grandes promesas que el sultán Solimán le había hecho. «Eres mi hermano, gobernaremos juntos este mundo», chocaban ahora en su mente con la mirada de la sultana Hatice. «Esto es un sueño», susurró mirando hacia el mar. «Ella es una sultana. Yo solo soy alguien a quien el destino ha arrojado a estas tierras. El abismo entre nosotros es tan profundo como la distancia entre la tierra y el cielo». ¿Sabes? La historia de Hatice Sultán e Ibrahim Pasha no es solo una historia de amor. Es también una historia de poder, ambición, celos y tragedia. En la corte otomana hay decenas de amores secretos como este. Hurrem Sultán, Qosem Sultán, Safiye Sultán. Todas vivieron por amor y lucharon por el poder. Si tú también sientes curiosidad por estas historias secretas, suscríbete al canal ahora mismo. Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora lo ves y activa las notificaciones. Porque en cada nuevo video comparto contigo esos momentos especiales que no aparecen en los libros de historia. Y créeme, la historia de Hatice es solo el principio. Mientras los cielos de Estambul resonaban con los preparativos de la gran campaña que se avecinaba, en los pasillos del palacio reinaba un ajetreo inusual. A medida que se difundía la noticia de que el sultán Solimán marcharía sobre Belgrado, la silenciosa tormenta que se desataba en el alma de Hatice Sultana era mucho más profunda que los preparativos que tenían lugar en el exterior. La joven sultana buscaba con la mirada, en cada oportunidad, aquella silueta tan familiar. Ibrahim, que ya había ascendido al cargo de Has o Dabashi, se había convertido en el compañero más fiel de su hermano. Cada vez que se cruzaban en los pasillos, Hatice Sultana sentía en su corazón el peso de aquella mirada del día del banquete en que se conocieron y notaba que se le cortaba la respiración. Un día, la valide Hafsa Sultana llamó a su hija a su lado. «Hija mía», dijo con voz serena, «se acerca ya el momento de tu matrimonio. Tu hermano comenzará los preparativos para un matrimonio digno de nuestra dinastía». Estas palabras cayeron en el corazón de Hatice Sultana como un fuego ardiente. «Madre, por favor, no se precipite», suplicó en voz baja. Su corazón se negaba a estar condenado a un rostro desconocido. Los días transcurrían rápidamente hacia aquella gran separación que apartaría a Hatice Sultán de Ibrahim. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, se quedó a solas con Ibrahim en la tenue biblioteca del palacio. El joven inclinó la cabeza y susurró: «Sultana, perdonad mi descortesía. No sabía que estabais aquí». Hatice Sultana, tratando de ocultar su voz temblorosa, preguntó: «Dicen que te vas a Belgrado. ¿Es cierto?». Ibrahim levantó la cabeza, con una triste valentía en los ojos. «Así es, sultana. Quizá este sea nuestro último encuentro. Antes de entregar mi vida, quería que supieras esta verdad. Este corazón está completamente a tus órdenes». Las lágrimas que brotaban de los ojos de la sultana Hatice eran el precio de esa confesión imposible. «Volverás, Ibrahim», dijo con determinación. «Volverás sano y salvo por mí». Mientras los cielos de Estambul se teñían del rojo de una cálida tarde de verano, en la capital se producía un cambio de poder. Los pasillos del palacio se agitaban por la impactante decisión tomada por el sultán Solimán. El cargo de gran visir quedaba ahora en manos de Ibrahim. Aquel joven que en su día el destino había arrojado a estas tierras era ahora la figura más poderosa que ostentaba el sello del imperio. Cuando Hatice Sultana recibió la noticia, respiró hondo junto a la ventana. En su mente revivieron aquella tarde brumosa en la biblioteca y la despedida de Ibrahim antes de la campaña. Aquel día, el abismo entre ellos era tan grande como el cielo. Sin embargo, ahora Ibrahim, con su cargo, se había acercado al prestigio de la dinastía. La esperanza que albergaba en su interior volvió a brillar como una brasa que estaba a punto de apagarse. En los patios de mármol del palacio, todos comentaban en voz baja este ascenso. Algunos observaban con asombro, otros con ira contenida,
el esplendor de este nuevo pachá. En el banquete celebrado esa noche, Ibrahim Pachá, con su caftán ricamente bordado y su porte digno, parecía una estatua. Mientras Hatice Sultana lo observaba desde lejos, la mirada de Ibrahim se posó en ella por un instante. En esa mirada no había ni rango ni cargo, solo estaba allí esa caridez familiar que ella conocía. Sin embargo, esta felicidad se vio ensombrecida cuando el sultán Solimán llamó a Hatice Sultana a su presencia. «Hatice», dijo el sultán, «ha llegado el momento de que formes un hogar. Es hora de elegir una esposa digna de nuestra dinastía». A Hatice Sultana se le doblarían las rodillas. «Mi señor, por favor, no me pongas a prueba con esta carga», murmuró, pero la actitud decidida de su hermano le hacía sentir que no daría marcha atrás. Cuando Hatice Sultana se retiró a su habitación, buscó una salida. A través de una de sus concubinas, envió una nota secreta envuelta en la oscuridad de la noche. Aquella promesa silenciosa, hecha ante las murallas de Belgrado, encontraría ahora su respuesta en el jardín de rosas del palacio. Mientras la luz de la luna iluminaba el jardín, Ibrahim Pachá surgió de entre las sombras. La voz de Hatice Sultana temblaba. «Mi hermano tiene la intención de casarme con otro, Ibrahim. ¿Cómo va a soportar mi corazón esta carga?» Ibrahim Pachá le respondió con voz tranquilizadora. «Sultana, ya no soy el Ibrahim de antes. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo para hablar con nuestro sultán sobre este asunto». Hatice Sultana sonrió con lágrimas en los ojos. «Una vida junto a otro que no seas tú es oscuridad para mí». Esa confesión se mezcló con el aroma de las flores del jardín. Aquella noche, la luna que brillaba sobre Estambul fue testigo de aquel primer instante en que lo imposible comenzaba a convertirse en realidad. Mientras los cielos de Estambul despertaban con el aroma de las frescas flores primaverales, en la capital reinaba una calma sin precedentes. Los pasillos del palacio se agitaban con los rumores sobre aquella larga y secreta reunión entre el sultán Solimán y el gran visir Ibrahim Pachá. Hatice Sultana llevaba días viviendo al compás de los latidos de su propio corazón. Aquella promesa secreta, hecha bajo la luz de la luna en el jardín de rosas, ahora solo necesitaba una única frase que saliera de los labios del sultán. Cuando el sol alcanzó su cenit, la valide Hafsa Sultana se acercó a su hija. En su rostro se reflejaban tanto la ternura de una madre como la dignidad de una reina. «Hatice», dijo con voz suave, «el sultán te espera en la sala privada. Desea consultarte un asunto importante». Hatice Sultana, ocultando sus manos temblorosas en las mangas de su caftán, se presentó ante su hermano. El sultán Solimán estaba de pie ante la ventana, contemplando las aguas azul marino del Bósforo. Al oír que su hermana había llegado, se volvió lentamente. En su rostro había una sonrisa más suave que de costumbre. «Hatice», comenzó a decir el sultán, «la honestidad es el espejo del corazón. Ibrahim Pachá ha hablado conmigo. Me ha declarado que desea compartir su vida contigo. ¿Y tú? ¿Aceptas este matrimonio?» Las lágrimas que se acumulaban en los ojos de Hatice Sultana eran el presagio de que lo imposible se había convertido en realidad. «Mi sultán», dijo con voz temblorosa, «sé que su nobleza no reside en los títulos, sino en su alma. Mi corazón no está destinado a nadie más que a él». Solimán sonrió mientras le tomaba las manos a su hermana. «Ibrahim ya no es solo mi compañero, sino tu compañero de destino. Esta boda será el banquete más grandioso que haya visto el mundo». Cuando la noticia se extendió por el palacio, los preparativos comenzaron de inmediato. La plaza de los caballos se adornó con enormes carpas, losedas más exquisitas y joyas de valor incalculable. Cuando llegó el día de la boda, Estambul retumbaba con las hogueras festivas y el sonido de los tambores. Cuando Hatice Sultana se miró en el espejo,
Ya no veía a aquella joven tímida, sino a una mujer digna que se mantenía firme junto a su amor. Con su caftán de seda blanca y su diadema bordada con perlas, irradiaba la elegancia de una sultana. A medianoche, cuando se completó el contrato matrimonial y sus miradas se cruzaron con las de Ibrahim Pasha, todas las distancias entre ellos se disiparon en ese instante. Ante los ojos de Estambul, dos corazones se unieron en un solo destino. Mientras la cálida brisa veraniega que soplaba en el balcón de mármol del palacio llevaba el aroma fresco del jazmín hasta la habitación de Hatice Sultana, el majestuoso palacio de Ibrahim Pasha, en la Plaza de las Caballerías, era testigo silencioso de una nueva vida. Las promesas hechas en el Jardín de las Rosas se habían sellado con una boda fastuosa. Hatice Sultana daba gracias cada mañana por este milagro con la presencia del hombre que amaba. Aunque Ibrahim Pasha llevaba sobre sus hombros el pesado fardo del Estado, cada noche regresaba a su palacio, junto a Hatice Sultana, con gran nostalgia. Las tardes que pasaban juntos se adornaban con libros leídos, tranquilos paseos y el sonido de la púa al tocar el usted. Una tarde, Hatice Sultana, tomando la mano de su esposo, le susurró: ¿Es esta felicidad real o es el sueño más hermoso que ha visto mi alma? Ibrahim Pasha, mirando a los ojos de su sultana con profunda lealtad, le dijo: «Es real, mi sultana. Tú eres mi única verdad en este mundo», dijo, calmando su corazón. Mientras pasaban las estaciones, una noticia alegre resonó en el palacio. La valide Hafsa Sultana, mientras sostenía la mano de su hija, celebró esta bendición con el brillo de sus ojos. Se comenzó a tallar cunas con incrustaciones de oro, pero el pequeño Mehmed Shah, que había venido al mundo en los días más crudos del invierno, traía consigo una gran prueba. El inocente bebé, que luchaba por aferrarse a la vida con su rostro pálido, partió silenciosamente de este mundo tan solo unos días después. Hatice Sultana quedó devastada por el dolor de perder a su hijo. Se encerró en su habitación durante días, con las palabras atascadas en la garganta. Ibrahim Pasha no se apartó ni un momento del lado de su esposa. A veces, durante horas, se limitaban a tomarse de la mano, refugiándose en el consuelo del silencio. «¿Por qué?», preguntó Hatice Sultana un día. «¿Por qué nos ha sido impuesta esta prueba de dolor?». El pasha, tomando el rostro de su esposa entre sus manos, respondió: «No lo sé, mi sultana, pero tú lo eres todo para mí. Tu presencia es mi único consuelo». El tiempo iba cubriendo incluso las heridas más profundas con una fina costra. El dolor no los había separado, sino que, por el contrario, había unido sus almas. Ibrahim Pasha, mientras iba de campaña en campaña, veía cómo su nombre resonaba por todas partes. Hatice Sultana, por su parte, rezaba cada noche para que regresara sano y salvo. Sin embargo, mientras en los cielos de Estambul comenzaba a alzarse la sombra de un nuevo centro de poder, Hurrem Sultana, este gran amor seguía brillando, ajeno a las tormentas que se avecinaban. Mientras los vientos que soplaban entre los altos muros del palacio de Topkapi se llevaban consigo la antigua paz, los equilibrios en la capital comenzaban a tambalearse profundamente. En los pasillos del palacio ya se oía el eco de un nuevo nombre. Hurrem Sultán consolidaba su poder día a día con el trono inquebrantable que había erigido en el corazón del sultán. Mientras sellaba el futuro de la dinastía con sus hijos, los ojos acostumbrados al antiguo orden del palacio la seguían con inquietud. Hatice Sultana no había podido sacarse de encima esa extraña inquietud que sintió desde el primer momento en que vio a Hurrem. Era difícil prever cómo afectaría al arraigado equilibrio del palacio esta mujer que, con su inteligencia, había cambiado el mundo de su hermano. Un día, durante una fastuosa ceremonia, Hurrem Sultana se deslizó junto a Hatice Sultana y se acercó con esa misteriosa sonrisa en el rostro. «Sultana Hatice, que su felicidad sea eterna.
¿Cómo se encuentra nuestro gran visir, Ibrahim Pasha?, preguntó. Su voz era suave, pero bajo sus palabras se escondía una agudeza gélida. La mirada de la sultana Hatice se enfrió. En ese instante brilló la primera chispa de la guerra silenciosa que se libraba entre ellas. Hurrem Sultana, al despedirse, añadió en un susurro: «El poder es como la arena en la palma de la mano, sultana. Quien hoy está en la cima, mañana puede quedar sumido en un profundo silencio». Esas palabras se posaron en el corazón de Hatice Sultana como una nube negra. Al regresar al palacio por la noche, compartió con Ibrahim Pasha la pesadez que sentía. Sin embargo, Ibrahim, con la confianza que le daba su lealtad, se limitó a sonreír. «Sultana, no se preocupe. No solo soy el gran visir de nuestro sultán, sino también su compañero de vida», le dijo para consolarla. Pero los rumores en el palacio no cesaban. Se extendían por todas partes los rumores de que el poder de Ibrahim Pasha había superado incluso la sombra del sultán. Cuando Hatice Sultana perdió a su mayor apoyo con la muerte de la válide sultana, los equilibrios en el palacio se desmoronaron por completo. En esa atmósfera turbia, mientras Ibrahim Pasha se disponía a partir hacia una nueva campaña, el miedo de Hatice Sultana creció aún más. «No te vayas, Ibrahim», suplicó. «Las tormentas del palacio son más peligrosas que las espadas del campo de batalla». Aunque Ibrahim Pasha regresó victorioso, algunas decisiones tomadas durante la campaña causaron gran revuelo en el palacio. Hurrem Sultana aprovechó esta oportunidad para sembrar semillas de duda en la mente del sultán. La actitud autoritaria del Pasha había minado por primera vez la confianza absoluta que el sultán depositaba en él. Hatice Sultana se despertó una noche empapada en sudor. En su sueño había visto al hombre que amaba desaparecer en la oscuridad. Los cielos de Estambul ya se iluminaban con los relámpagos de la gran tormenta que se avecinaba. Mientras los cielos de Estambul despertaban con el aroma de las frescas flores primaverales, el sonido metálico de los preparativos para la campaña resonaba en los patios del palacio. Mientras el sultán Solimán se preparaba para partir al frente del ejército, Ibrahim Pasha volvería a ser, una vez más, el corazón de las tropas en su calidad de ser asker. Hatice Sultana, mientras observaba cómo su marido se ponía la pesada armadura, no podía liberarse de ese peso desconocido que le oprimía el pecho. Las pesadillas que veía la perseguían como una sombra, pero no se atrevía a expresar su inquietud con palabras. Cuando llegó el día de la partida, esperó a Ibrahim Pasha en la puerta con una postura digna. El Pasha, vestido con sus ropas de guerra, se erigía como un monumento de fuerza invencible. «Mi sultana, ¿a qué se debe esa tristeza en tu rostro?», preguntó Ibrahim Pasha, tomándole las manos a su esposa. Hatice Sultana no pudo contener las lágrimas que se deslizaban por sus ojos. «Ibrahim, esta vez siento en mi interior una inquietud indescriptible. No te vayas», susurró. Las tormentas en el palacio se intensifican cada día más. Esa frialdad en la mirada de Hurrem Sultana es más cortante que las espadas en el campo de batalla. Ibrahim Pasha abrazó a Hatice Sultana con ternura. «Estoy a las órdenes de nuestro sultán, mi sultana. Hasta hoy he regresado victorioso de todas las campañas y volveré a hacerlo. Cumpliré la promesa que le hice», dijo. Hatice Sultana observó desde la ventana hasta que el ejército desapareció de su vista. Sin embargo, esta despedida había dejado en su corazón un dolor sin remedio. Con el paso de los meses, las noticias de victoria llegaban a la capital. La conquista de Tabriz y el genio de Ibrahim Pasha estaban en boca de todos. Pero entre esas gloriosas noticias se coló un susurro oscuro. Se había puesto fin a la vida del tesorero Iskender Çelebi, y bajo esa decisión estaba la firma de Ibrahim Pasha. Cuando Hatice Sultana recibió esta noticia,
se horrorizó. Sabía que estas decisiones, tomadas sin el consentimiento absoluto del sultán, tendrían graves consecuencias. En los pasillos tenebrosos del palacio comenzaron a surgir peligrosos rumores. Hurrem Sultana, aprovechando este vacío, sembraba con destreza las semillas de la sospecha. Cuando el ejército regresó a Estambul, Hatice Sultana recibió a su esposo, pero se dio cuenta de que algo había cambiado en el alma del hombre que tenía ante sí. Ibrahim Pasha tenía ahora un carácter más altivo y severo. «¿Por qué, Ibrahim?», preguntó Hatice Sultana. «¿Por qué has tomado una decisión tan drástica sin esperar el consentimiento pleno del sultán?» La voz de Ibrahim Pasha resonó en las paredes de mármol. «Soy el gran visir de este estado, sultana. Tomar decisiones es mi deber». Hatice Sultana ya no veía lealtad en los ojos de su esposo, sino el resplandor cegador del poder. Aquella noche, mientras Hatice Sultana se retorcía en las garras del insomnio, sentía que la tormenta que se avecinaba estaba ya muy cerca. Mientras los cielos de Estambul gemían bajo los vientos más gélidos del invierno, un silencio inusual y opresivo se había apoderado de la capital. Los susurros en los pasillos del palacio se habían acallado, dando paso a una espera gélida. Aunque Ibrahim Pasha se mantenía erguido en su puesto, sentía que los lazos invisibles que le unían al sultán se estaban debilitando. El sultán Solimán ya no convocaba a su gran visir ante su presencia con tanta frecuencia como antes, y en sus breves encuentros, sus miradas carecían de la calidez de antaño. Hatice Sultana, sintiendo que el dolor en su corazón crecía, se presentó ante su hermano Solimán. El sultán permanecía de pie ante la ventana, como una sombra cansada. A la voz preocupada de su hermana, respondió: «Ibrahim se ha vuelto muy poderoso, Hatice. A veces olvida que este reino tiene un único dueño. El asunto de Iskender Celebi y los títulos que se le han atribuido son signos de soberbia, no de lealtad». Las lágrimas brotaron de los ojos de Hatice Sultana. «Hermano, él te es leal hasta la muerte», suplicó ella. Pero la postura decidida del sultán no se tambaleó. «El Estado, a veces, nos obliga a sacrificar a nuestros seres más queridos», dijo el sultán y dejó la frase en el aire. Aquella noche, cuando Hatice Sultana regresó a su palacio, advirtió a Ibrahim Pasha de las oscuras sospechas que rondaban la mente del sultán. Sin embargo, Ibrahim Pasha creía que la antigua amistad que se remontaba a Manisa era inquebrantable. «Mi sultán nunca me abandonará», dijo con una sonrisa orgullosa. Hatice Sultana se sumió en el silencio al ver esa confianza ciega en los ojos de su esposo. Con la llegada del bendito mes de Ramadán, Estambul se había envuelto en un ambiente espiritual. Ibrahim Pasha era invitado cada noche a las mesas de iftar del palacio. Aquella tarde de un día oscuro, Ibrahim Pasha llegó a casa lleno de alegría. «Mi sultana, nuestro sultán me ha invitado a una cena especial de iftar. ¿Lo ves? Todo se está arreglando», dijo. El alma de Hatice Sultana se estremeció, como si intuyera la tormenta que se avecinaba. «Ibrahim, no te vayas», suplicó. «Quédate aquí esta noche, no hagas caso de la pesadez que siento en el corazón». Ibrahim Pasha, apretando con ternura las manos de su sultana, dijo: «Mañana por la mañana volveré a estar aquí, te lo prometo». Hatice Sultana acompañó a su esposo hasta la puerta. Lo miró hasta que dobló la esquina y desapareció de su vista. Aquella noche las horas pasaron como siglos. Hasta el amanecer no se oyeron los esperados cascos de los caballos. Cuando llamaron a la puerta, el mensajero que entró se limitó a inclinar la cabeza y susurrar la amarga verdad. Mientras el grito de la sultana Hatice resonaba en los fríos mármoles del palacio, esta gran historia de amor quedó sepultada en un silencio eterno. Los cielos de Estambul se habían despertado aquella mañana envueltos en un silencio más tenso y lúgubre que de costumbre. Los gritos de Hatice Sultana, posada en el suelo de mármol del palacio, resonaban en las paredes de piedra,
Los intentos de consuelo de las concubinas que la rodeaban se perdían en el vacío. En su mente solo daba vueltas una única frase. Ibrahim ya no estaba. «¿Cómo es posible? ¿Quién lo ha matado?», gritó Hatise Sultana. El mensajero que tenía delante, temblando de miedo, bajó la cabeza. «Sultana, en el palacio, a medianoche, en silencio». Aunque las palabras se quedaron a medio decir, Hatise Sultana había comprendido aquella terrible verdad. El sentido de su vida había sido enviado a la eternidad por las manos en las que más confiaba. Su hermano Suleimán. ¿Cómo había podido ese joven príncipe de Manisa acabar con la vida de su alma gemela? Horas más tarde, cuando fue admitida en presencia del sultán, encontró a Solimán en su trono, sereno pero exhausto. El profundo cansancio en el rostro de su hermano parecía una huella de remordimiento. La sultana Hatise lo miró directamente a los ojos. «¿Mi hermano? ¿Tú me lo quitaste?», preguntó con voz temblorosa. El sultán Solimán, tras un largo silencio, asintió lentamente con la cabeza. «Sí», dijo, con una voz tan baja como un susurro, pero tan pesada como un veredicto. A la sultana Hatise se le doblaron las rodillas. «¿Por qué? Era tu hermano, tu amigo más leal», gritó. El sultán Solimán se acercó a la ventana y contempló las aguas oscuras del Bósforo. «Porque el Estado está por encima de todo, Hatise». Ibrahim, a la sombra de su orgullo, olvidó la lealtad. Un sultán se ve obligado a sacrificar a sus seres queridos para proteger su reino. El Estado está por encima del amor y de la amistad. Hatise Sultana miró a su hermano entre lágrimas. «Era mi alma, mi refugio. No solo has matado a tu gran visir, sino también el alma de tu hermana», dijo, y salió de la sala privada sin mirar atrás. La llamada del sultán Solimán quedó sin respuesta en los fríos pasillos del palacio. Al regresar a su palacio, los caftanes y los libros de Ibrahim permanecían en su sitio, como si su dueño fuera a llegar en cualquier momento. Hatise Sultana, apretando contra su pecho un caftán impregnado de su aroma, se ahogó en sollozos. Mientras observaba desde lejos el silencioso funeral celebrado días después, sabía que aquel gran amor que albergaba en su corazón se convertiría ahora en venganza o en un duelo eterno. Ibrahim había sido enterrado, pero para Hatise Sultana, el tiempo se había detenido en aquella noche oscura. Mientras los cielos de Estambul se estremecían con el aliento más gélido del invierno, la vida en la ciudad seguía su curso habitual. La gente se apresuraba por los mercados y los niños jugaban en los callejones. Sin embargo, en el silencioso palacio de la Plaza de los Caballos, el tiempo parecía haberse detenido desde aquella oscura noche de Iftar. Hatise Sultana ya no daba un paso fuera del umbral de su habitación. No veía a nadie, no hablaba con nadie. Vivía en un mundo rodeado únicamente de las huellas que había dejado Ibrahim, de sus cartas y de sus recuerdos. Aquella sultana digna, que en otro tiempo había sido la alegría del palacio, se había convertido en un fantasma refugiado en su propia sombra. Las concubinas miraban con inquietud el rostro de su sultana, que se marchitaba un poco más cada día. Las lágrimas que caían en silencio mojaban los fríos mármoles del palacio. El sultán acudió una y otra vez a la puerta de su hermana. Ante el profundo silencio que se extendía tras la puerta, gritó: «Hatise, tu hermano el sultán está a la puerta, responde». Sin embargo, no obtuvo respuesta ni se abrió la puerta. El sultán Solimán se alejaba cada vez de allí, dejando tras de sí un profundo remordimiento y una pena sin remedio. En aquella gélida noche en que los copos de nieve cubrían las ventanas como un velo blanco, el cansado corazón de la sultana Hatise ya no podía soportar más esa pesada carga. Esta situación, ante la que los médicos se mostraban impotentes, no era una despedida del cuerpo, sino del alma. Hatise Sultana
Abrió con un último esfuerzo sus párpados cada vez más pesados. Mientras observaba los copos de nieve que volaban más allá de la ventana, una paz indescriptible invadió la habitación. En ese instante, los recuerdos más bellos del pasado cobraron vida en su mente. En el jardín de rosas del palacio, bajo la luz de la luna, vio aquel rostro que la miraba con fidelidad. Ibrahim, con su caftán favorito, estaba de pie bajo un árbol y le tendía la mano. Aquella sonrisa serena, que hacía tiempo no se veía en su rostro, volvió a posarse en los labios de Hatice Sultana. «Ya voy», susurró con su último aliento. 2 estaciones después de la partida del hombre que amaba, Hatice Sultana emprendió el camino hacia la misma eternidad que él. Mientras Estambul lloraba este gran amor, los 2 amantes se reunieron en un mundo libre de títulos y prohibiciones. Su historia no siguió viviendo en las polvorientas páginas de los palacios, sino en lo más profundo de los corazones. El amor, que parecía imposible, entre una sultana y un gran visir, se hizo inmortal, más allá del tiempo, como las rosas que vuelven a florecer cada primavera. Ahora cierra los ojos lentamente y déjate llevar por el silencio de este tranquilo jardín. Sumérgete en un sueño apacible, en ese lugar donde el amor supera todo obstáculo y las almas se encuentran. Buenas noches.